supongo que todos nos habremos quedado con un cuerpo de aquella manera, ¿no? Menos mal que ahora tenemos una mesa redonda donde nos darán probablemente muchísimas claves, no solo sobre estos 2 episodios, sino lo que supone también una sociedad distópica o las series basadas en sociedades distópicas, que son lo contrario a lo que entendemos por una sociedad ideal. Y lo cierto es que probablemente nadie de aquí sabe lo que es una sociedad ideal, pero una distópica parece que cada vez estamos más cerca de saberlo y eso da un poquito de miedo. Normalmente las historias distópicas además tiran de un problema ético que ya existe en las sociedades, lo llevan al extremo y nos enseñan una cruda realidad que por supuesto no nos gustaría conocer, pero que cada vez es más cercana. Egia da gainera gizartearen berdintasun eza horretatik, ez? Tira egiten dutela, eta horren baitan elitearen eta elitea ez den gizartearen beste partaideen arteko desberdintasunak agerian uzten dituzte. Algunos psicólogos creen que ver este tipo de series es una forma vicaria, de alguna manera, de prepararnos, ¿no?, para lo que pueda venir, para, bueno, que de alguna manera nos entrena, se podría decir. Hay incluso estudios que dicen que aunque este tipo de narrativa, que aunque sea ficticia, que sí hace que las personas que lo consumen bueno, pues pueden llegar a justificar incluso actos más radicales, porque de alguna manera se acostumbran a verlo. También es curioso, hay un estudio del Cambridge University que dice algo así, ¿no? Las estudiosas dicen: lo que encontramos fue sorprendente, aunque era ficticia, la narrativa distópica afectó a los sujetos de forma profunda, recalibrando sus brújulas morales. Quizá esto es decir mucho, agian beste muturrera joaten ari gara eta ez da hainbesterako. Horrelako galderak para respondernos a este tipo de preguntas y otras, si realmente, ¿no?, alimentamos esta parte oscura o miedosa que tenemos todos, o por lo contrario, quizá lo que hacen es que despertemos a realidades que no queremos que sucedan y eso nos haga de alguna manera ser más responsables con el aquí y el ahora. Tenemos la siguiente mesa redonda que tiene por título El colapso ya está aquí, y para moderarla tenemos a Laura Fernández, que es autora de 5 novelas. Bienvenidos a Welcome, Gwendolyn Kramer, La chica zombie, El show de Grossman y Connerland. Su obra además ha sido traducida a diferentes idiomas, como el francés, el italiano y el inglés. Y sus cuentos han sido incluidos en numerosas antologías, entre ellas Replay, Última temporada, Nuevos narradores españoles e Insólitas. Periodista, crítica literaria, bueno, literaria musical y televisiva, ahí queda nada. Y también dices que tienes 2 hijos. Pues qué bien, supongo que la realidad distópica a veces la tendrás por las mañanas, ¿no? Depende del día que toque. Bueno, en cualquier caso, eskerrik asko nos presentará al resto de los participantes. Mila esker denori eta mila esker zuei. Eta bihar, 6:30 berriz ere hemen Koldo Mitxelenan, LGTBIQA komunitatearen inguruko telesaien inguruan ere hitz egingo dugu, beraz. Hortxe da gonbitea. Mila esker. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Es extrañísimo estar hablando con las mascarillas. Estoy muy bien acompañada por 2 grandes críticos de televisión también. Además, Sergio del Molino, escritor, ensayista. Entre sus ensayos más famosos está La España vacía, pero también libros como La hora violeta. Y bueno, crítico de televisión y de todo. O sea, está ahí atento siempre a periodista todoterreno y columnista del País, que bueno, tengo muchísimas ganas de ver qué opina de cómo las series están reflejando esta distopía en la que estamos viviendo todos. Y también, bueno, compañero de Rosa Belmonte en La Cultureta. Ellos se definen como el comando de La Cultureta, que viene a ver cómo destripamos este posmundo en el que estamos. Rosa Belmonte, que es columnista en muchas provincias, como dice ella, crítica de televisión, periodista todoterreno, admiradísima por mí también. Y bueno, yo voy a ir muy directa al grano porque creo que tenemos mucho de qué hablar y voy a empezar por un poco la concepción esta de la que nos ha introducido la compañera sobre si nos preparan estas series de televisión o la ficción nos prepara de alguna forma para lo que vivimos o no.
Yo voy a retrotraerme al momento en el que nace la idea de la distopía o nace bueno, hace poco el escritor Ted Chiang, un escritor de ciencia ficción, decía que la ciencia ficción nació alrededor de la revolución industrial para explicar a las criaturas del pasado que éramos entonces los cambios a los que nos íbamos a enfrentar, ¿no? Entonces avanzaba de alguna forma, intentaba explicarnos cómo iba a ser el mundo a raíz de los distintos avances que se iban a producir. Entonces era todo, en teoría, alegría, pero no necesariamente. Incluso Julio Verne tiene una novela muy distópica que se llama París 2000, no me acuerdo exacto, pero es como, además, es como, no sé si es París 2019, pero es algo así, o sea, es como, describe perfectamente el futuro casi en el que estamos. Y hacían eso, ¿no? Intentar darnos mapas de lo que iba a venir. Lo que pasó cuando se desató la pandemia era que yo creo que no acabamos de creernos que esto pudiera pasar. Y lo primero que nos pasó por la cabeza fue intentar seguir esos mapas que habíamos visto, ¿no? Que un poco colapso es una muestra de ellos, ¿no? De cuando ocurre algo ya definitivo, y por eso corremos a los supermercados, intentamos como pensar que realmente el mundo se va a acabar instantáneamente porque la ficción nos ha dicho que va a ocurrir de golpe cuando ocurra. No hay tanta ficción sobre el mientras tanto, que es lo que quizá el principio del fin, de algún tipo de fin, que es lo que sí que para mí anticipa bastante bien Years and Years, y el colapso de otra manera, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, además el colapso nos llegó en junio a Filmin, o sea, se pasó antes, se pasó en diciembre, pero en Francia, pero aquí llegó justo en un momento en el que acabábamos de pasar por todo esto. Y yo no sé si creéis que exagera demasiado porque habla mucho de lo animal en el ser humano, ¿no? Como hemos visto en los dos capítulos, además son capítulos en algún sentido contrapuestos porque el personaje protagonista de La Residencia todavía es un personaje humanista en cierto sentido, generoso, que quiere creer en el cuidado de los demás. Sin embargo, el de La Gasolinera es una cosa terrorífica en el que reina la ley de la selva, ¿no? Y toda la serie va un poco de eso, ¿no? De la libertad individual, la libertad colectiva y donde empieza una y donde acaba el otro. Pero yo tengo la sensación de que a veces exageramos porque todo lo que hemos previsto, cuando lo hemos previsto, es siempre terrorífico respecto al ser humano. Y lo que pasó aquí cuando se desató la pandemia, sin embargo, fue para nuestra sorpresa un poco lo contrario. Es decir, hubo como una sensación de comunidad, de que estábamos todos juntos en esto. No era tan exagerado como nos había vendido la ficción. La ficción siempre tiende, ¿no?, a subir el volumen de lo peor del ser humano. No sé si se queda corta el colapso, exagera. ¿Qué pensáis? Bueno, es verdad que lo que nosotros hemos sufrido, que ha sido esa nuestra guerra, que decían nuestros abuelos, teníais que pasar una guerra, pese a la tragedia que supone, evidentemente, cientos de miles de muertos, o los que sean, si son 80.000 o si son 100.000, me da igual. Es decir, eso es evidente, y las secuelas de muchos que están enfermos y todo eso, y es verdad que ha sido algo grave, pero no tan grave como una distopía al uso como estas que nos muestran, porque también es verdad que hay que exagerar, es decir, para vender hay que exagerar. De hecho, el episodio de La Gasolinera es el episodio que se vende a Canal Plus y por el que Canal Plus da el sí a la serie, porque el episodio de La Gasolinera es The Walking Dead. No hay zombies, pero es gente matándose por comida y robándose comida y robándose gasolina y gente salvaje en una situación a la que no sabemos cómo se ha llegado, porque es verdad que el colapso no se sabe qué ha pasado para que estemos en esa situación, pero también es verdad que como es una serie francesa, sigue esa doctrina absurda de la colapsología que hay en Francia, que es la que dice que se van a acabar los recursos y van a faltar las cosas básicas. Entonces, eso es bastante terrorífico. En el caso de Years and Years, como es a lo largo de 15 años el retrato de los Lions, va pasando poco a poco, pero también es muy terrorífico.
has dicho que las cosas no se producen inmediatamente, claro, eso es lo que se ve ahí en Yersallía, aunque también se comprime, evidentemente, porque es una serie, no vamos a estar años y años, como dice la serie, viendo crecer la hierba. Evidentemente se exagera, pero tanto Years and Years como el colapso son profecías plausibles, es decir, bueno, es exagerado, pero podría pasar, aunque nosotros vemos que esto que nos ha pasado, que nos parece muy grave, no es tan grave como eso que estamos viendo. Luego siempre hay, casi siempre hay un planteamiento político, pero lo curioso es que siempre hay un planteamiento político de que el fascismo va a venir. O sea, nunca hay un planteamiento de que el comunismo va a venir o algo así, siempre es fascismo. El personaje de Emma Thompson en Years and Years o también hay un personaje de Sarah Lancashire en Mother, Father, Son, que es peor todavía que el de Emma Thompson. Y luego hay cosas que a mí me sorprenden, y es cuando se estrena el cuento de la criada, que era una cosa que se utilizaba políticamente, incluso ya solo la novela de Margaret Atwood, cuando Trump estaba en la presidencia de Estados Unidos, ya había manifestaciones literarias antes de la serie, y las mujeres salían con capas rojas a la calle a protestar porque se había quitado la financiación a algunos centros donde se practicaban abortos o algo así, es decir, que no había habido una gran cosa, pero había habido algo por lo que tenían que protestar. Entonces, el hecho de que me digan, como se dijo en ese momento, que era una novela de anticipación, hombre, o sea, hay una gran diferencia entre el cuento de la criada y Years and Years o incluso el colapso, es decir, no, eso, ¿dónde pasa eso? En el Daesh, en Boko Haram, es decir, que yo no digo que no haya violaciones de mujeres, porque lo sabemos, porque leemos los periódicos todos los días, pero en ese caso la distopía era un poco exagerada y el hecho de creer que eso estaba pasando o que nos podía pasar también es muy exagerado, y de hecho es decir, eso que se llamaba la ceremonia, que era el momento de la cópula, de la violación, era tan ridículo la escena, es decir, eso de la cadeneta, que te producía risa y no otra cosa, y no rabia ni nada parecido, ¿no? Entonces, creo que no es culpa de Margaret Atwood, es decir, que la novela de Margaret Atwood está muy bien y está escrita en su momento, pero yo creo que ya hemos llegado a un momento en que la distopía es el tataki de atún, ya no podemos más, y tenemos que volver a Dickens, de donde no debimos salir, ya hemos visto las distopías. Pero es que el tema, hablábamos de exageración y has mencionado el concepto de la colapsología, precisamente la serie se llama El Colapso y es una cosa muy francesa, que es una doctrina, es verdad, que es muy nacional francesa, una obsesión que recuerda un poco al maltusianismo y a la idea de que en algún momento se iban a agotar los recursos, ¿no? y a un montón de predicciones que no se han cumplido. Es decir, que luego la humanidad da un giro, algo cambia y lo que parecía lógico en las proyecciones estadísticas luego no se acaba por no cumplir. Pero es que en Francia llevan viviendo su propio colapso mucho tiempo. Es decir, es normal que desde la perspectiva de la cultura francesa uno se sienta en el fin del mundo porque llevan viviendo en una ficción mucho tiempo. Es decir, llevan viviendo en una ficción de que su país es mucho más importante de lo que parece, que su lengua realmente... Se creen que el mundo habla francés todavía, viven en una ficción todavía de grandeur, que es normal que en cuanto salen un poco y toman un poco conciencia de lo que hay fuera del hexágono, pues dicen, madre mía, ¿qué está pasando? No existe la grandeur, se está derrumbando todo, ¿no? Se está yendo todo al carajo. Pero en cuanto a la exageración que planteaba Laura, yo sí creo que las distopías ya exageraron antes en la realidad. Es decir, yo creo que no hay ninguna ficción distópica o postapocalíptica o colapsológica, como queramos llamarlo, que supere el Gulag, o que supere los Jemeres Rojos, o que supere el Holocausto, o que supere el régimen de lo que está sucediendo en Corea del Norte. Decimos el cuento de la criada. En Corea del Norte, en fin, es un país en el que todo el mundo, todos los ciudadanos tienen que tener 2 retratos de los amados líderes y tienen que estar en perfecto estado de conservación el retrato, y si llega un inspector en tu casa que puede entrar en cualquier momento y ver los cuadros torcidos, te pegan una paliza, quiero decir, o te llevan. Eso sucede, quiero decir, eso. Y eso, trasladado a una ficción, sería inverosímil. O sea, sería dentro de las modulaciones que un guionista o que un narrador tiene que hacer para poder transmitir esa sensación de verosimilitud, eso se escaparía. Las verdaderas catástrofes que han ocurrido, los apocalipsis que ya tenemos constatación histórica de ellos, superan con mucho la barrera de la verosimilitud. Entonces, sí exageran para los términos del occidente de 2021, donde los colapsos
no son tales, o los apocalipsis son mucho más atenuados, pero no exageran en términos históricos. En términos históricos se quedan cortos. Quiero decir, nadie ha llegado a la altura de Auschwitz, de un matadero industrial como fue Auschwitz. De hecho, cuando lo contamos históricamente, lo rebajamos. O sea, tenemos por fuerza, por criterios de verosimilitud y de poder intentar identificarnos con lo que sucede, tenemos que centrarnos en la historia de alguien. Es muy difícil hacernos a la idea de la dimensión brutal y salvaje de lo que pasó, que es a lo que se enfrentaron los grandes narradores de su tiempo, ¿no? Entonces, para mí estas distopías o esta moda postapocalíptica que estaba muy en boga justo antes de que empezáramos a vivir nuestro propio colapso, para mí no tenía tanto no era tanto una anticipación como una travesura, como una forma de jugar a romper el mundo, que es lo que se hace desde la narrativa. La narrativa es jugar como un niño. Es decir, y los niños, y todos los que tenemos niños, y los que hemos sido niños, y los que hemos tenido hermanos pequeños, lo sabemos, da placer romper cosas. Quiero decir, yo soy el hermano mayor, y yo tenía unos juguetes estupendos, y tenía el fuerte del Playmobil y el barco pirata y todas estas cosas, y mi hermano se dedicaba a colapsar y a hacer mi propio apocalipsis. O sea, cuando lo veía todo montado, su mayor placer era destrozarlo, y ver mi cara de angustia y desastre y pavor era lo que más disfrutaba, ¿no? Con su sadismo y demás. Eso es a lo que juega la narrativa, a destruir el mundo, a romper, o sea, como hacemos con un videojuego. Nos encanta romper, nos encanta destrozar cosas. Quiero decir, es una pulsión humana, y en la ficción jugamos a eso, jugamos impunemente a destruir ese mundo y a jugar con el miedo que nos da miedo, desde la seguridad de que eso nos resulta muy lejano. En el momento en el que nosotros estamos viviendo ya un colapso, ya no nos hace tanta gracia, ya no lo vemos con la misma condescendencia o con la misma atracción que teníamos antes. Para empezar, porque vemos la distancia que hay entre lo que nos están contando y lo que estamos viviendo nosotros, que es mucha. Y luego, porque cuando estamos viviendo algo desagradable, no nos apetece que nos lo cuenten. Es decir, porque ya lo estamos viviendo. Queremos que nos cuenten otras cosas. No queremos que nos cuenten nuestra propia historia, ¿no? Entonces, creo que todo esto son remanentes de un mundo feliz que ya ha pasado, y que es un género que durante un tiempo pues va a entrar en barrena y va a entrar en cuarentena, porque no va a ser capaz de conectar con el público como conectaba antes de marzo de 2020. Lo que Y pasa, luego es cierto sí. que el colapso, por ejemplo, es muy eurocéntrica. Es decir, esas cosas que pasan en el colapso pasan en otros países. Es decir, no nosotros que somos unos señoritos, pero sí les pasa a otras personas. Es decir, pero simplemente Argentina. En el cuento de la criada, a mí lo primero que me choca y que me da miedo es cuando las tarjetas de crédito de las mujeres no funcionan, porque ya no está permitido a las mujeres tener cuentas corrientes. Es decir, y piensas en el corralito en Argentina, que no podías sacar tu dinero del banco. Es decir, esas cosas ellos lo han vivido, y nosotros no. Entonces, que es muy de señoritos europeos esta serie. Sí, evidentemente, y en Years and Years lo mismo, cuando caen los bancos y todo el mundo va a buscar su dinero, incluso la propia policía que defiende al banco va a buscar su dinero, es lo mismo, ¿no? Y piensas en Argentina enseguida. Hay una cosa que has mencionado, Rosa, y también, Sergio, la idea de la cercanía, es decir, ya estamos en ello, ya estamos aquí, entonces el retrato es más cercano, y me interesa mucho a nivel político el papel que juegan los políticos, tanto en Years and Years, por ejemplo, como en el colapso. En el colapso aparece la política en el último capítulo, que además es como un flashback de lo que pasó al inicio de todo, ¿no? Se explica cómo alguien ya advirtió que lo que iba a pasar, y la política simplemente no quería verlo. Y en Years and Years lo que me fascina del personaje, evidentemente lo que decía Rosa, ¿no? Que lo que se prevé es esa vuelta del fascismo, esa vuelta del control, pero en el fondo, como toda distopía, lo que hace es hablar del presente de una forma ligeramente exagerada para advertirnos, para decirnos, cuidado, que si vamos por aquí puede pasar esto, el mundo se puede destruir de esta exacta manera. Y el personaje de Emma Thompson en Years and Years es hasta cierto punto una ciudadana más en algún momento determinado, porque realmente no tiene un poder real. Eso es fascinante, porque lo estamos viendo ahora con las distintas elecciones que hay en España, que realmente los políticos, al lado de las grandes corporaciones que cada vez tienen más poder,
son otros agentes que yo creo que el poder de los políticos está empequeñeciendo. Has estado hablando con Pablo Iglesias últimamente, que te lo está contando, ¿no? No, Él ¿en lo serio? descubrió, él lo No. descubrió, dice, Pues no, pues si estoy aquí en el despacho y no pinto nada. Ayer, volviendo a ver un capítulo de Years and Years, lo pensé y dije, pero Dios mío, claro, es que en realidad está pasando, o sea, nos están advirtiendo estas series de forma muy cercana, no solo de que va a volver un control más absoluto, como ya lo tenemos, bueno, de hecho no va a volver, estamos en él, de forma por una prevención sanitaria, pero en el fondo estamos autocontrolando, o sea, un control increíble, como no imaginábamos jamás que viviríamos en el siglo XXI, pero a la vez la idea de que los políticos cada vez pintan menos, ¿no? Y que son personajes hasta cierto punto secundarios. ¿Os parece esto? ¿Os parece que apuntan hacia eso o no? Hombre, según Miguel Bosé sí, pero no. No. A ver, yo creo que esa también es esa fantasía de impotencia de los propios políticos. Es decir, que eso también es un relato que beneficia porque te excusa. No creo que la política sea tan inútil como ni esté tan desempoderada como nos lo pintan en las ficciones y como los propios políticos a veces se han presentado en el último año, ¿no? Que se han presentado siempre, no puedo hacer nada, si ustedes, es su responsabilidad individual, si ustedes no hacen nada, ¿yo qué voy a hacer? Yo, pobrecito, ya, incluso echando broncas a la ciudadanía constantemente, ¿no? Y echando, creo que también es un tópico para escapar de la acción política, para escapar de la propia responsabilidad del cargo. Quiero decir, también decir, no, miren, fíjense, esto es algo que me supera, es una fuerza, es una ola que nos ha pillado a todos y a mí el primero, ¿qué le vamos a hacer, pobrecito? Bueno, creo que la política tiene su margen de acción y tiene su margen de poder y hay gente que es capaz y tiene talento y tiene armas para poder usarla y otros que no se atreven a usarla directamente. Lo que ha habido ha sido una cobardía y una inacción enorme y ha habido mucha distancia entre la gestión de este apocalipsis de unos países a otros, incluso en España de unas comunidades a otras también. Ha habido políticos que han sabido estar en su lugar y otros pues que han hecho un Poncio Pilatos y se han lavado las manos y han dicho y han echado balones fuera, ¿no? Pero la política tiene su papel, o sea, no es cierto. Y no solo la política. Lo que hemos vivido en este año refuta en buena medida estas fantasías postapocalípticas. El mundo no es tan frágil como nos lo imaginamos en la ficción. Las instituciones, el mundo occidental, este mundo de pijos que hablaba Rosa, este mundo en el que vivimos tan acomodados y que podemos permitirnos el lujo de estar aquí una tarde hablando y debatiendo un poco de series. Este mundo es mucho más sólido, no es tan líquido, no es tan circunstancial ni evanescente como parece. En realidad las cosas funcionan solas porque hemos creado un entramado y una sociedad lo bastante compleja y lo bastante entreverada como para que incluso puesta en manos de políticos que no quieren gobernarla, se gobierna sola, es decir, y sigue sola, ¿no? Porque es mucho más fuerte, no desaparece, de repente no empezamos todos como en la gasolinera a pegarnos tiros ni como en The Walking Dead. La cosa aguanta mucho más. Y aunque se agote el papel higiénico un par de semanas, a la tercera semana hay papel higiénico ya, quiero decir, o sea, las cosas no son tan endebles ni tan frágiles como las pintamos en la ficción. Bueno, acuérdate cuando Zapatero dijo, no sabes las cosas que se pueden hacer siendo presidente del gobierno. O sea, que él mismo te da la razón. He descubierto botones que no sé ni para qué son. Y luego a veces tendemos a crearnos nuestras propias distopías por capricho. Es decir, acordaos del efecto 2000, que se iba a ir todo al garete y no se fue nada al garete. Y luego, al hilo de lo que decía Laura, Charlie Brooker, el creador de Black Mirror, lo que dice de Black Mirror cuando se estrena es: esto es lo que nos puede pasar dentro de 10 minutos si somos torpes. Es verdad que hay una exageración, pero por ejemplo aquel episodio de los likes, yo me paso el día dando likes al chico de Globo que viene a traerme la comida, al taxista cuando lo cojo con una aplicación, en el Corte Inglés, que le doy siempre, que nunca pincha bien lo del Corte Inglés, en los cuartos de baño de los aeropuertos.
Digo, ¿cómo le ha sido el servicio? Y yo le doy a todo al máximo. Digo, yo no, la gente no va a perder el trabajo por mi culpa. O sea, que yo le doy siempre al máximo. Es decir, es verdad que es una cosa divertida y seguramente no tan dramática como en ese episodio de los likes, pero bueno, Charlie Brooker lo que dice es que eso nos puede pasar si no. Claro, si no nos pero cuidamos. fíjate lo sólida que es el mundo, que la mayoría de la gente le damos por amabilidad, aunque nos hayan tratado fatal, aunque el baño esté Sí, yo sucio, digo, aunque todo, damos que sí, pero dice, joder, es que si doy que no, le van a dar. Yo incluso me acuerdo, cuando me compré coche hace ¿Cómo me poco, valora usted? Digo, sí, no te me compré coche hace poco y me llamó la chica del concesionario después pidiéndome por favor de qué manera tenía que valorar la encuesta, porque menos de 5 estrellitas le suponía un problema. Claro. Digo, toma 7, máximo, toma sí. 8, las que quieras. Ya O me han sea, tenido que escupir, claro, o sea, no es el caso. somos tan ese mundo que plantea en Black Mirror vengativo de ahora te voy a joder y tal. No es verdad, que Ya, la no es gente en verdad. general es mucho más amable. Creemos, exacto, eso sí que lo demuestran constantemente. La realidad refuta la ficción constantemente en ese sentido, porque siempre pensamos lo peor del ser humano y luego en realidad somos bastante más generosos. Pero ahora que mencionabas Black Mirror, es verdad que cuando veíamos Black Mirror hace unos años no imaginábamos nada de esto y todos los problemas que veíamos a nivel futuro eran problemas sociales, sobre todo relacionados con cómo las nuevas tecnologías iban a facilitarnos la vida o no. Claro, de repente todo eso se apaga cuando aparece la pandemia, o bueno, cuando directamente, no cuando aparece la pandemia solo, sino cuando empiezan a haber movimientos políticos complicados en el mundo como Trump, la vuelta de la ultraderecha en prácticamente toda Europa. Digamos que Black Mirror nos parecía muy fuerte en su momento, pero ahora es una serie muy blanca en la distancia, ¿no? ¿No la ves como así? Comparada con lo que hemos visto ahora del colapso, Black Mirror tenía un punto angustioso, pero a la vez tenía ese punto cómodo del futuro, ¿no? De que todo estaba solucionado, de que no había grandes... Aunque también hay capítulos terroríficos como el político este que es un emoji que... Black Mirror venía a apuntarle a la teoría de Neil Postman en divertirse hasta morir, cuando él dice, nos han planteado 1984 de Orwell, donde nos iban a oprimir, y un mundo feliz de Huxley, donde la gente acepta que la opriman. Entonces Black Mirror es un mundo feliz, es decir, yo acepto toda esta tecnología porque vivo mucho mejor y me cambio el cerebro después de muerta y cosas así. Es decir, ahora mismo los chiflados de Quanon tienen una teoría de que si te vacunan cambia tu organismo genético y entonces vas a perder los derechos humanos. Y yo ya digo, pues esto ya debe ser lo que no nos han contado del planeta de los simios. Es decir, que no sabemos cómo hemos llegado al planeta de los simios, ¿no? Y a lo mejor es esto, con las vacunas, no sé, pero que la gente incluso que no se dedica a escribir literatura, hace literatura con sus propias ocurrencias. Y desde luego las distopías no son una cosa de ahora, y no digo ya de Orwell o de Huxley, sino que ha sacado Renacimiento hace poco, la editorial Renacimiento, un libro sobre escritores españoles de ciencia ficción, y está Unamuno, está Baroja, está Pardo Bazán, y todos preferían la distopía antes que la utopía, es decir, eran como muy blancas, pero, por ejemplo, Ganivet, que es el más antiguo de los textos que se ponen, predice la destrucción de Granada por un volcán. Y además yo lo leí cuando hubo los terremotos, digo, no, esto ya es verdad. Y luego Azorín es muy gracioso porque presenta una sociedad donde están como prohibidos o mal vistos las artes, o sea, la poesía, la literatura y tal, y entonces llega un tío que inventa un aparato, que lleva un aparato al gobierno, donde mete una poesía y te sale una cosa útil como una pastilla de jabón, un peine o algo así. Entonces les parece muy bien el aparato, claro, no de la poesía, pudiendo tener peine. Pero es verdad, lo que dices, la distopía es antiquísima. El relato, cuando descodifiquemos bien las pinturas de Altamira, descubriremos que lo que contaban de verdad era un lamento por esta juventud que ya no sabe cazar bisontes como antes y que estamos perdiendo el arte de cazar bisontes, y ahora vivimos en una sociedad totalmente desbisontizada y que donde ya no se respeta a los padres, no se respeta nada, no se respeta el arte de las flechas, ni del sílex, ni de nada, con lo que hemos crecido, ¿no? Hay una pulsión, un eterno en la historia de la cultura que tiende a vernos a nosotros, a los contemporáneos, como fines de raza y ver el mundo alrededor
como un mundo en decadencia, un mundo que se está derrumbando enseguida, y solo la propaganda política, solo la cultura muy afecta a la propaganda imperial, a la propaganda del triunfalista de los imperios en boga, es la que escapa un poco, pero en cuanto... Bueno, y Pinker también. Y Pinker también... Pinker que dice, vivimos mejor que nunca, y eso es verdad. Y es verdad, pero si es que es verdad. Claro Es que verdad, aunque incluso con todos los problemas que tiene Pinker. Fíjate, lo que planteaba, volviendo a Black Mirror, lo que planteaba Black Mirror a mí nunca me ha gustado porque me ha parecido siempre de una simpleza un poco asustaviejas, en el sentido de intentar explotar el terror tecnológico, que también es otro eterno. Quiero decir, desde el principio de la revolución industrial ha habido un terror. O sea, los luditas. Sí. y antes de los luditas, en 1800, todo esto se inaugura con Frankenstein en 1816. Sí. Frankenstein es el miedo al mito de Prometeo, ¿no? Quien roba el fuego de los dioses, y entonces esa osadía de robar el fuego de los dioses, que en el caso de Frankenstein es, en fin, usurpar el papel creador del propio Dios, pues eso merece un castigo. Dice, y esa idea la tenemos muy metida dentro de la cabeza, la tenemos tan metida que la propia pandemia ahora mismo la estamos explicando así. Es decir, hay una explicación muy común de que todo esto sucede como una reacción casi de la naturaleza o del planeta Tierra por todo el daño y la deforestación y la manipulación de las especies y todo lo que hemos ido haciendo, es decir, por robar el fuego de los dioses, por ese pecado original de Frankenstein, y que nos está devolviendo la naturaleza convertida en un nuevo dios, nos está devolviendo, es un castigo divino, es un nuevo Sodoma y Gomorra, ¿no? un nuevo diluvio que nos viene. Esa lectura religiosa la tenemos siempre, y siempre está en el fondo de los relatos apocalípticos. Siempre hay un castigo por los excesos humanos. O lo hemos pasado demasiado bien, o hemos sido demasiado crueles, o hemos hecho demasiadas orgías, o hemos ofendido a Dios de alguna forma, y esa ofensa nos acaba pasando factura y con la tecnología nos pasa siempre, ¿no? Hemos creado cosas que no comprendemos, que están más allá de nuestro conocimiento, y eso nos va a pasar factura también. Eso se va a volver en nuestra contra, ¿no? Y eso es un relato que a mí siempre me resulta muy ingenuo y muy poco atractivo en ese sentido, porque yo creo que nos hurtan otro relato mucho más interesante históricamente, y es que la tecnología es verdad que nos oprime, es verdad que nos espían, es verdad que puede ser la puerta de una nueva tiranía, pero es que esa tiranía, con todo lo horrible que pueda ser, es mucho, desde mi punto de vista, es preferible a la tiranía de los curas, a la tiranía de la sociedad tradicional, a la tiranía de obligar a las mujeres a llevar un velo, a esas tiranías fuertes y reales, ¿no? y que se imponen físicamente, que son las propias de una sociedad tradicional. Es probable que el precio que tengamos para no vivir sometidos a la tiranía de los clérigos sea someternos a la tiranía soft del espionaje del teléfono móvil. Claro, ¿no? claro, es que el otro día me preguntaban en una entrevista si me hubiera gustado vivir en otra época. Y digo, pero ¿cómo me va a gustar vivir en otra época? Digo, yo vivo mejor que María Antonieta. Dice, y quitando la guillotina, ¿eh? O sea, hasta antes y mejor que Bernarda Alba. Claro, y yo, mejor que Bernarda Alba, desde luego. Pero vamos, mejor que María Antonieta vivo yo. O sea, no tengo ninguna duda. Y por ir a tiempo menos pasado, a los años 80, es decir, es que yo no salía de mi casa los sábados por la tarde porque ponían La Ley de los Ángeles, o porque ponían V, o el día que ponían Los Ángeles de Charlie. Dice, y ahora llevo la televisión aquí y la puedo ver donde quiera. Decir, como voy a criticar la tecnología, cuando antes tenía que ir al periódico con un disquete en la moto a llevar un artículo, y ahora lo mando desde donde me dé la gana. O sea, es que sí, pero a claro la que hay excesos, pero no a la vez se da esa sensación de que hay algo que se está acabando. O sea, es inevitable pensar que el cambio climático va a cambiarlo todo en muchos sentidos, y que a lo mejor ninguno de nosotros está aquí ya para cuando eso pase, pero sí que tenemos esa sensación de que esa culpabilidad que decías tú antes, que parece que cada generación la ha tenido, de que todo a su alrededor va a morir con esa propia generación, pero yo creo que ahora sí que hay como más pistas que nunca, que puede ser que luego cambie algo en el propio sistema que haga que todo se regenere y no pase nada en absoluto, ¿no?
Pero sí que da la sensación de que todas las ficciones, incluso decía Oliver Pérez, que es un experto en videojuegos, un catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que hay muchos videojuegos ahora de supervivencia en los que hay figuras paternas con niños o niñas que se enfrentan a ese mundo en el que no solo hay zombies, sino ya todo tipo de animales selváticos, en el que ya futuros en los que un tipo de Walking Dead en los que que de hecho de Walking Dead también es un padre y un hijo más toda la otra banda. Y la sensación, siempre que hay un primer capítulo en el que vas con el padre y en el segundo ya está el hijo solo, la sensación del padre de esto es lo que, o La carretera de Cormac McCarthy, esto es lo que ha quedado, lo siento, el siglo XX lo explotamos todo, vosotros vais a estar solos en este nuevo mundo, te voy a preparar durante este primer viaje y luego continúa tú, ¿no? Con esta humanidad deshecha que te dejo. Evidentemente es una alegoría, es una cosa exageradísima, pero sí que hay parte de la responsabilidad de los que hemos disfrutado quizá el siglo XX, que nosotros bueno, hemos disfrutado un poquito del siglo XX, ¿no? pero en el que sí que se explotó todo. Es verdad que se vivía peor, pero a la vez tenías, o sea, todos esos recursos que ahora parece, recursos climáticos sobre todo, que ahora parece que están en caída libre. ¿De qué manera volviendo, bueno, sin salirnos del tema de las ficciones, nos pueden, bueno, alertar o de qué manera nos están diciendo más que nunca, cuidémonos? Es evidente que somos en general unos inútiles para la vida salvaje, ¿no? Totalmente. Es decir, cada vez más. yo si me caigo en la isla como Tom Hanks, o sea, que vamos, me muero de hambre a los 3 días, ¿no? O sea, lo tengo clarísimo. Pero lo que decías de los videojuegos, ya existen los juegos del hambre, es decir, no hace falta el videojuego, es decir, que ya esa también es una prueba de una gincana que te ponen para sobrevivir. Hombre, en Mrs. América tenemos, que era otra época, a Kate Blanchett almacenando comida, pues viene la guerra nuclear en su búnker, ¿no? Es decir, que esas cosas y esas paranoias ya han existido. Y ahora, bueno, pues si nos creemos ese tipo de cosas, nos podemos preparar yendo a cursos de lo que sea. Hay, aparte de las series distópicas, hay series actuales que te adelantan tendencias. Me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, The Good Wife y The Good Fight son series muy de tendencias en el sentido de que te hablan antes que nadie del Bitcoin. Y en The Good Fight hay una cosa muy graciosa, que Diane Local se va a lanzar hachas. Pues no sé, a lo mejor y eso existe, o sea, ahora mismo en Madrid puedes ir a sitios para lanzar hachas. ¿En serio? Yo qué sé, pues a lo mejor nos conviene aprender ese tipo de cosas para matar, no sé, Pero a que a ti no te te da- encuentres en la isla, Rosa, si te caes. a ti no te da mucha tranquilidad saber que somos unos inútiles para sobrevivir, quiero decir, o sea, es verdad, Sí, estamos... pero yo me yo dejo me veo- morir, yo- o sea, no Claro, o sea, yo veo The Walking Dead, digo, yo soy el que muere en el minuto 3, Sí, quiero sí. decir, o sea, yo no aguanto. Y también, bien, yo además, porque yo no quiero llegar a la 3ª temporada, quiero decir, yo no quiero, no merece la pena, o sea, no. Vamos, Yo, soy cuando- la hija del gobernador en la jaula, soy yo. Hombre, claro, pero vamos, cuando venga el apocalipsis, yo quiero que me pille a mí en el primer Sí, sí, minuto, sí. rápido, y ya está. Claro, y- es que y- esto y no- da más miedo, estas series donde hay supervivientes, Ya. el colapso de Walking Dead, dan más miedo que venga la bomba de Palomares y te caiga encima y se ha acabado, ¿no? Pero Sí, volviendo a lo que planteabas de la historia de los padres e hijos, sí. y que hace una carretera, que yo creo que es el gran paradigma Sí. de todo esto, creo que la lectura que hacemos es alegórica y existencial. Es decir, no es Claro. no es una lectura que hayamos hecho en clave de reflexionar sobre el cambio climático, reflexionar en términos sociales. Creo que es algo que apela a algo primordial, que es la figura del padre y el hijo, y los miedos absolutamente que creo que están muy sublimados en los últimos años en esta sociedad, de la vulnerabilidad del padre en fin, que ve al hijo, que no sabe qué hacer, o sea, esos miedos totalmente desproporcionados y que en fin, que se explotan muchísimo en todas partes, y que tú lees, en fin, ahora mismo puedes abrir cualquier periódico y te van a aparecer no menos de 300 reportajes sobre paternidad, maternidad y sobre papás enseñando a sus hijos y posando con ellos y demás. Es
esa es uno de los leitmotivs y de las obsesiones que tenemos ahora mismo, y es obvio que es uno de los miedos más potentes, y creo que se lee en clave íntima. Es decir, creo que uno se proyecta, se identifica, porque todo padre, en cierta forma, y padre-madre, se ve a solas, rodeado de un mundo hostil, defendiendo a su cachorro. Quiero decir, es una imagen muy potente, ¿no? Y que la vemos, pero desde el salón de su casa, porque te identificas, porque tú dices, yo también, o sea, desde mi adosado con Netflix y calefacción estupenda y con piscina, dice, desde ahí yo me veo como el padre de la carretera. O sea, y veo que tengo que proteger a mi prole de esa misma forma, ¿no? Y creo que esa lectura es mucho más interesante, porque nos habla también de cómo suceden las transformaciones sociales, que suceden mucho más subterráneamente. Es decir, no hay la ficción, por volver a la exageración, la ficción está obligada, sobre todo cuando es la ficción audiovisual, está obligada a exagerar, porque tiene que mostrar, porque no puede mostrar transformaciones que sucedan en el fuero interno de alguien. O sea, eso no puedes hacer un monólogo interior, no puedes tener el lujo de que tiene la literatura o la poesía. Tiene que mostrarse, o sea, tiene que verse el fin del mundo, y tiene que verse el fin del mundo devastado. Pero en realidad los finales, las transiciones históricas suceden de una forma mucho más sutil, y nos damos cuenta pasado el tiempo. Y tienen que ver mucho más con la sensibilidad íntima y con mirar hacia atrás y darte cuenta de cómo las cosas ya no son como tú creías que eran, o como te enseñaron, y de repente el mundo ya no lo reconoces. De la misma forma que sucede el desamor, ¿no? De la misma forma que sucede que una pareja se va distanciando, que no se distancia de la noche a la mañana, no sucede algo que dices, no, me divorcio. No, es evidente que es un proceso de desencanto muy lento, del cual uno de los dos o los dos toman conciencia muy tarde, cuando ya no hay remedio, pero se dan cuenta de que ha pasado algo hace mucho tiempo. Los colapsos suceden así también. Nos damos cuenta de que ha pasado algo hace mucho tiempo, pero por síntomas tremendamente sutiles, que son muy difíciles de narrar y que entran la mayor parte del tiempo en lo inefable, ¿no? Por eso siempre es muy difícil que nos identifiquemos o que hagamos lecturas literales de esos colapsos. Siempre vamos a ir a la lectura alegórica y a llevarlo a un terreno mucho más existencialista. Hay un libro de nuestro común amigo Rubén Amón, su último libro, El fin de la fiesta, donde vemos cómo ha cambiado España y no nos habíamos dado cuenta hasta que ha llegado. Y entonces él habla de la conmoción nacional cuando se muere el Gillo en la plaza, y sin embargo cuando muere Víctor Barrio y Fandiño se alegra la gente de que haya muerto el torero, e incluso desean la muerte a un niño con cáncer que quiere ser torero. Es decir, ese cambio en España ha sido brutal, y sin embargo ha sido poquito a poquito, y es como que pasan las cosas, como cambian las cosas. Sí. ¿Y qué es de las series que ahora mismo están tratando este tipo de cambios, qué es lo que más miedo os da? ¿O dónde habéis detectado que más se acercan a algo que estamos viviendo y que creéis que es realmente peligroso para el futuro de la humanidad, y que alguna de ellas ha dado en el clavo? Es que yo no soy especialmente miedoso en ese sentido. No soy peligroso, o sea, algo que realmente haya un piloto rojo que nos esté diciendo, cuidado, es que que esto lo está peor es que quien ha acertado cerca. no ha sido una serie de ficción, ha sido Iker Jiménez el que ha acertado, que eso es lo verdaderamente terrible. O sea, yo la serie que quiero ver es una serie que cuente cómo el ser humano más loco del panorama español de repente es el que acierta. Mientras todos los demás no fracasan, ¿no? Y fallan, y el único, el de los ovnis, el de los fantasmas, de repente acierta. Y eso es lo verdaderamente aterrador. O sea, cuando el que no debería acertar acierta, y es un fenómeno, además está muy estudiado psicológicamente, porque es verdad que los apocalípticos, los que están prediciendo siempre el apocalipsis, cuando llega el apocalipsis aciertan, evidentemente, ¿no? Siempre, o sea, pero aciertan porque ya estaban ahí, es decir, llevan mucho tiempo fallando hasta el momento en el que sucede y coincide sus predicciones con la realidad. Eso me parece fascinante, me parece que yo echo de menos ir un poco más allá, no sé si metaficción, pero esa
ir a perseguir el relato, cómo la gente tiene razón o no, cómo damos la espalda, cómo nos engañamos. Eso me parece que es muy interesante, porque todo lo que hemos visto, lo que estamos viendo, ya estaba predicho. Pero predicho hace 20 años. Es decir, yo he leído libros de Steven Johnson, que es un divulgador científico estupendo, que en el año 2006 ya citaba un montón de estudios de epidemiólogos que decían claramente lo que iba a pasar con el coronavirus. Dice, en el momento en el que un bicho de estos salte de los animales a los humanos, la tenemos liada. La tenemos liada, y predecían exactamente lo que estaba pasando. Y no estaba solo en los estudios de epidemiología, estaba en la divulgación científica. Es decir, estaba publicado desde hace 20 años. Y sin embargo, cuando lo vimos crecer en China, estábamos de cachondeo. Nos parecía totalmente inverosímil y de cachondeo cuando se estaba desarrollando un guión que hace 20 años estaba perfectamente documentado en la literatura científica, ¿no? Esa forma de negarnos, esa forma de resistir a la evidencia y a lo que ya estaba, lo que estaba sucediendo ya casi delante de nuestras narices, a mí ese relato me parece que falla, y creo que se podría hacer muy buena ficción con ello y que diría mucho de nosotros. Pero creo que no vamos a ir por ahí. Creo que las ficciones no van a ir por ahí. Sí, yo también. La verdad es que soy bastante optimista en cuanto a que no me parece que vayan a pasar estas cosas que nos cuenta inmediatamente el colapso o Years and Years. Quizás sí pueda pasar lo de Mr. Robot, de vamos a hackear una corporación y vamos a mandar a tomar por saco todos los créditos y ese tipo de cosas. Es decir, que sí se puede colapsar un banco a lo mejor, pero en general soy bastante optimista con lo que pueda pasar. Pero a lo mejor el hecho de que en un país desaparezcan las centrales nucleares contra las que está tanta gente, pues a lo mejor luego resulta que no tenemos energía, de dónde sacar energía. Es decir, que cosas que parecen buenas por un lado pueden ser malas por otro. Es decir, que ese tipo de cosas pequeñas pero grandes a la vez pueden ser las que hagan los grandes cambios en el futuro. Pero vamos, no sé. Y luego lo de la pandemia. Claro, lo gordo de la pandemia es que ha afectado a todo el mundo. Por citar otra serie que no es distópica sino histórica, que es It's a Sin de Russell T. Davies, el SIDA. Claro, es que el SIDA, en principio, aunque no es verdad, afectaba a un grupo de la población, es decir, aunque luego afectaba a cualquiera, si se contagiaba, pero como afectaba a un grupo de la población, no ha sido tanto como el coronavirus, porque oye, que te toca a mi abuela, que tal, no es lo mismo, ¿no? Pero es verdad que It's a Sin podría ser también un relato de futuro, es decir, o por cualquier otra enfermedad que pasara, pero es verdad que esta nos ha sorprendido más porque afectaba a todo el mundo. Y ya que cuando hablabas lo de que nos negamos muchas cosas, o sea, queremos no ver las cosas, de hecho en el colapso, en el último capítulo, el de la emisión, está ya ahí el colapso y los propios políticos que están allí debatiendo no quieren verlo. ¿Por qué creéis que la televisión está ignorando este momento por completo? Es decir, llevamos casi un año y pico, un año y medio, un año y bastante con mascarilla, metidos en este mundo, y se está ignorando. Es decir, queremos creer todos, sobre todo en las ficciones, que esto va a pasar y luego vamos a volver a la vida de antes. Y a lo mejor esto se trata de forma hacia atrás, ¿no? Como algo histórico o así, pero de momento se está ignorando por completo el tema pandémico. Es decir, se ha recuperado un clásico como Apocalipsis de Stephen King. Se ha hecho una serie, para mi gusto, bastante horrorosa comparada con la novela, pero pues se han recuperado cosas que ya estaban antes, pero no se está escribiendo nada desde ahora sobre lo que estamos viviendo, pero es que no solo porque queremos ignorarlo, sino que se está anticipando un futuro mejor, es decir, unos locos años 20. Ya. Es decir, que cuando todo esto pase, si pasa del todo y todo el mundo está inmunizado, cosa que va a pasar en todo caso en el primer mundo, sí, porque hasta que no va a estar todo el mundo inmunizado, pues va a haber gente contagiando igualmente, claro, se supone que se van a echar a la calle a bailar y a correr y a danzar y a fornicar y a cualquier cosa que no han podido hacer ahora, que sí han podido hacerlo porque es evidente que lo están haciendo, y lo que anticipan es un futuro mejor.
no, un futuro peor. O sea que, pero no sé lo que será. Si te refieres a la tele como ficción, ¿no? Estamos Sí, hablando a la de ficción ficciones. se está ignorando por completo. Pero Es decir, creo que hasta el punto de que tú como espectador, que vivimos en esta cosa de que no nos tocamos, de que cuando nos vemos, cuando ves The Split, por ejemplo, y ves a la gente tocándose y teniendo todavía abrazándose y haciendo cosas que hacíamos hace un año y medio, te sorprende, incluso lo encuentras como es terrorífico, ¿no? O sea, Voy a retomarlo porque es verdad que no lo he entendido. Sí. Hay series que lo han hecho, pero, por ejemplo, series médicas, The Good Doctor, sí, lo que hace es, empieza la temporada última con la pandemia en el hospital, un hospital estupendo porque no tenían ninguna carencia de nada. claro. Y al hacen 2 episodios. Y al tercer episodio sale el protagonista y dice, hemos querido reflejar y pero la vida sigue. Y entonces ya sigue como si nada hubiera pasado. Luego, en Anatomía de Grey también empiezan con la pandemia, además con el lío de Disney Plus, como se dicen que se dice. Nos la han puesto ahora y ahora nos resulta como viejo, ¿no? Ahí también tienen la pandemia en el hospital. Ahí sí tienen carencias de EPIs y de mascarilla y de todo, pero no sé cómo va a desarrollarse toda la temporada, supongo que sí va a seguir probablemente así. con mucho sexo. Supongo que sí. Hombre, es un instituto con bisturís, era lo que decía Cali. Y luego hay otra serie que yo creo que es la que mejor ha retratado, es decir, porque tú es verdad que estás viendo series y dices, pero oye, que no tienen mascarilla. Sí. Hay la serie que yo creo que mejor ha retratado el momento pandémico y ha sido Shameless. O sea, esta temporada, que es la última ya de Shameless, se ponían las mascarillas, también se la ponen en Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, pero se la ponen cuando les da la gana, eso es un poco raro. Pero en Shameless sí que se ha retratado bien tanto la pandemia, como que los negocios se habían cerrado, como que llevan mascarillas, como que la economía está hecha una birria. Yo creo que Shameless es la que mejor lo ha hecho. Ahí está. Te has olvidado de Cuéntame. Bueno, claro, es verdad. Bueno, Cuéntame esto también. Lo ha narrado Viajo al futuro. en ese viaje al futuro raro ahí que han hecho, ¿no? Como dijo Herminia, dijo la actriz, dice, creo que van a vacunar antes a Herminia que a mí. Buenísimo. Pero a mí no me extraña que no se refleje incluso la mejor serie que hay ahora mismo para mí en cartel, que es Line of Duty. La temporada actual está ambientada en otoño de 2020, se supone que ya en un mundo pandémico no existe, en Line of Duty no existe el coronavirus, no hay. Y yo cuando lo empecé a ver dije, ole, o sea, ole bien, o sea, me parece que es una buena decisión el darle la espalda y no intentar incorporar un elemento que creo que para muchos guionistas todavía es una cosa coyuntural. Una cosa que si tú ahora empiezas a llenar de mascarillas e intentar reflejar de una forma muy gráfica el mundo actual en el que vivimos, es probable que si las cosas evolucionan más o menos bien dentro de 2 años nos suene rarísimo, nos parezca que la gente hace cosas muy raras, ¿no? y que no podamos verlas en ese momento. Pero luego hay otro elemento que hay que tener en cuenta, y es que la gente no quiere ver reflejado su propio lo que estamos viviendo, no es lo que buscamos. Nunca ha sido así, quiero decir, históricamente las grandes catástrofes han empezado a interesar mucho tiempo después de que hayan sucedido, no mientras sucedían. Mientras sucedían no eran un elemento de interés del público, ni eran algo que preocupara a los narradores en ese momento. Y, en fin, podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial, y cuando empiezan las ficciones a reflejar la Segunda Guerra Mundial y empiezan a reflejar el Holocausto, no menos de 20 años después de la... ¿Las uvas de la ira del 40? Sí, las uvas de la ira, claro. No las ponen en la Gran Depresión, en la Gran Depresión ponen el Mago de Oz. Claro. Efectivamente, claro. O sea, es que viene mucho después, cuando el interés, y además, porque la gente, y en España es verdad que hubo un componente de una dictadura que pasó, en fin, que condicionaba bastante lo que se contaba, lo que no de la guerra. Pero la guerra civil como elemento narrativo tarda mucho también en aparecer. Luego se convierte en algo totalizador, pero tarda mucho. Y empieza a interesarse los hijos y los nietos, es decir, no los propios combatientes, no la gente que lo había vivido. No tenía ningún interés ni en contar la guerra ni en que se la contasen. Es decir, lo que querían era
la gente que no lo había vivido quería saber. Y creo que eso es normal, que hay un tiempo después en el cual decimos, bueno, a ver qué vivimos, investigamos, recreamos, pero mientras está sucediendo es muy difícil que eso ocurra. Y a mí al revés, a mí lo que me gusta y me reconforta es encontrarme cosas como Line of Duty porque me recuerdan un poco el espíritu de Proust. El espíritu de Proust escribiendo En busca del tiempo perdido durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, o sea, en los prolegómenos y durante la Primera Guerra Mundial. Mientras todo el mundo estaba preocupado por el fin del mundo y estaba preocupado por cómo Alemania estaba destrozando todo, él se encierra en el Ritz y empieza a hablar de sus recuerdos de juventud y de la alta sociedad y de las señoritas de Pitimini. Ole Proust, o sea, ole Proust, me parece estupendo. Al final ha hecho una obra perdurable, quiero decir, dio la espalda por completo a su tiempo y probablemente su obra sea la que más nos interpela 100 años después, ¿no? Yo creo que hay que hacer lo que pide el cuerpo a cada narrador y ahora mismo es normal que el cuerpo no pida contar esto porque al público tampoco se lo pide. Es que yo creo que no funcionaría. Pero y luego además el lector o el espectador ahora hay una cosa que siempre ha asumido y es la supresión de la verosimilitud. Y no tiene que ver solo con la ciencia ficción, sino con esto mismo, es decir, con que el Line of Duty sea una serie maravillosa y no pase nada y no lleve nadie mascarillas. Sí, sí, pero hablando, bueno, voy a hacer una última pregunta y luego doy paso a ver si alguien quiere preguntar. Voy a volver un momento a Years and Years porque creo que lo que hace es crítica social desde una ficción muy cercana a lo que puede pasarnos, pero que ya está aquí. O sea, el hecho de que uno de los protagonistas, que había sido un banquero, cuando quiebra la banca se dedica a ser un rider, y todo lo que eso implica, cómo la familia cae, la inestabilidad absoluta, la precariedad laboral, todo eso que ya está aquí, que vivimos cada día todo el mundo, ¿no? Que hoy tienes un trabajo, mañana puedes tener 3, hay un momento en que una de las protagonistas tiene 6 trabajos, todo eso ya está aquí, solo que en Yes and Yes está exagerado y para mí cumple una función social que es hablar del presente, que es otra cosa que hacen las distopías o cualquier cosa pretendidamente futurista, en el fondo solo está hablando del presente y es terrorífico. Evidentemente siempre volvemos al tema Occidente, porque las distopías están pasando todo el rato en todo el mundo, pero esta en concreto pues, nos está pasando también a nosotros. Y hay un momento en que pasa una cosa muy salvaje en la serie, que es que Estados Unidos tira una bomba atómica en China y de repente se piensa que eso lo va a cambiar todo y hay un momento en que un personaje dice, mira, pensábamos que eso cambiaría el mundo y sin embargo el mundo sí, igual, ¿no? Al cabo de, no sé, al año siguiente, el aniversario del lanzamiento, a los 2 años, habían pasado tantas cosas en el mundo que ya se había olvidado por completo eso. Y da un poco de miedo pensar que esta velocidad en la que estamos instalados haga que también, incluso cuando pase esto, lo olvidemos de forma muy, muy rápida. Yo creo que esa es una de las lecciones que dan este tipo de series, no tanto el colapso, que sí que es solo una sensación de alerta, de decir, cuidado, que puede pasar esto, volveremos a ser como animales salvajes, como algo como Years and Years que está mirando de cara a la realidad de ahora y nos está diciendo, nos está haciendo crítica social desde futurista, pero que está hablando de la hora incluso, ¿no? Creemos que, en cambio, hay un personaje que dice, bueno, quizá el mundo no ha cambiado para ti, pero desde que esa bomba atómica cayó, mi vida se ha hecho pedazos, porque cada vez tengo trabajos más precarios, todo el sistema igual se hizo ha más caído. pedazos a la gente que le cayó la bomba Evidentemente, encima. o sea, todo eso claramente, ¿no? Pero como es todo súper centrado en Londres y lo que pasa en Londres. Sí, que me encantaría que viniera ahí un mutilado con la bomba sí, y le dijera, sí, pues a mí sí que... Nada. A mí sí que me ha cambiado la vida. A mí sí que me ha cambiado la vida, que me quedé sin curro. Total. Tú, mira, tal, ¿no? Pero sí que es verdad que, no sé, tengo la sensación de que cumplen una... A ver, la distopía siempre es un comentario sobre el presente. Siempre. Es decir, o sea, la ciencia ficción es un comentario sobre el presente. Más politizado o menos politizado. Puede no serlo. Es decir, Philip K. Dick no hace comentarios politizados. Es decir, la literatura de Philip K. Dick es la literatura de por eso es quizá mucho más interesante y perdurable, porque responde a un trastorno mental, que es mucho más interesante que la política. Pero es verdad que tiene un ánimo muy presentista la distopía, ¿no? Y es una forma de denunciar la incomodidad del mundo. Yo creo que buena parte de
de la narrativa, de las series, del cine, de la literatura, surge de un sentimiento de incomodidad con el mundo, ¿no? Y de decir, bueno, esto no está bien, no, las cosas no funcionan, esto no debería ser así, ¿no? Entonces tú lo articulas, es un género que te viene muy bien para articular todo lo que a ti te parece mal del mundo presente, llevándolo a la exageración o llevándolo a un futuro de cómo podrían ser las cosas si seguimos por este camino, ¿no? Eso es una herramienta, un resorte elemental y por supuesto que no tiene que ver con la anticipación, tiene que ver con el presente, por eso casi nunca se cumplen. Por eso las distopías son muy malas predictoras de futuro, porque somos muy, muy malos predictores de futuro. Pero has apuntado un tema muy interesante que es el del olvido. Dice, da miedo que olvidemos. A mí no me da miedo, creo que el olvido es una de las enormes bendiciones que tenemos las sociedades humanas, la capacidad de olvidar. Si no tuviéramos esa capacidad de olvidar tan fuerte que tenemos, estaríamos aniquilados desde hace mucho tiempo, porque estaríamos presos de los rencores permanentes. O sea, el mundo sería un enorme Puerto Urraco. Pero es que siempre, o sea, sería... Hay resiliencia de Sánchez. Por eso. Hay resiliencia y olvido, pero sobre todo hay olvido, ¿no? Somos muy dejados, o sea, como sociedad y como individuos en general, y eso nos salva. Eso es lo que nos permite el olvidarnos de las cosas malas que nos han pasado y poder seguir en un presente, y que si esto va medianamente bien y nos inmunizamos, pues efectivamente igual dentro de 2 años lo que estamos viviendo ahora nos suena muy raro. Y cuando veamos fotos nuestras o veamos cosas, nos diremos, ¿pero qué hacíamos? ¿Qué gilipollas? ¿No? ¿Qué era todo esto? Esa capacidad de olvido es muy buena y es un pegamento social, es una forma de avance de las sociedades. Es verdad que tampoco hay que ser totalmente amnésicos, pero fíjate que lo estamos viendo en fin, en España y en cualquier otra sociedad. Para potenciar la memoria hay que esforzarse mucho. Hay mucha gente muy activista que da mucho el coñazo, que es en el buen sentido, quiero decir, que escribe mucho, que tiene mucha presencia pública, que intenta, que hace de Pepito Grillo para que no olvidemos. Porque si no está esa gente recordándonos lo que pasó, lo borramos en un momentito. O sea, y enseguida las generaciones, los que ahora tienen 1 año, dentro de nada tienen 15, y no saben ni de lo que les estamos hablando. O sea, en fin, y no hace falta en fin, estamos en Donosti, sabemos cómo la memoria de los años de ETA se va diluyendo también, ¿no? Entonces, pero es normal, quiero decir, las sociedades avanzan así, es normal. En el caso de Years and Years que has citado, es verdad que te dice, esto no va a pasar, sobre todo cuando la niña esa quiere ser transhumana. Entonces, cuando introduces eso tan raro, dices, esto no me interesa. Y al final volvemos a Aldous Huxley. Es que vivimos en un mundo feliz y sabemos que damos nuestros datos a todo el mundo, pero como vemos películas sabemos que si no nos quieren localizar tenemos que tirar el teléfono, nuestras tarjetas de crédito, que en la tele se aprende Mucho. En la Line of Duty se aprende mucho cómo no localizarte, crédito, ¿no? Que sabes dónde estoy. El teléfono lo tiras, utilizas teléfonos de recargables. O sea, para hacer el crimen, ¿no? Claro. O sea, que esas cosas también se aprenden. A mí no me pillan. Damos los datos, pero sabemos cómo escondernos. Sí, te dan todos los antídotos para la enfermedad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mira, aquí, señor. Está en un micrófono por ahí, que viene. Muy buenas. Tengo 2 preguntas breves. La primera, con respecto al colapso. La serie juega con una pequeña trampa, que es el uso subjetivo del plano secuencia y la cámara en mano, de tal manera que de alguna manera hace que el espectador se meta un poco más en la trama y la haga un poco suya. ¿Qué opináis un poquitín de esto? Si es la única manera que creéis que se puede utilizar para contar la historia, o si realmente quiere jugar un poquitín con los espectadores. Y la segunda, aunque habéis contestado un poco por encima, ¿en qué medida pensáis que la pandemia va a influir en futuros proyectos a nivel de historias, o por dónde pensáis que pueden ir los tiros un poco de cara a futuras historias en televisión, obviando que obviamente eso no, valga la redundancia, no queremos ser partícipes de algo que estamos viviendo en nuestras propias carnes, ¿no? Gracias. Bueno, no sé, yo espero que pasen 20 o 30 años para que nosotros mismos sepamos qué es lo que demonio ha pasado en estos meses y en este año, ¿no?
Entonces, supongo que se podrá hacer después ficciones de verdad, ¿sabes? Reconstruyendo cosas como la serie de Aaron Sorkin, la de The Room, cuando hablan del atentado de Boston, ¿no? Es decir, que lo hacen mucho tiempo después. Entonces yo sí creo que ahora mismo es verdad que puedes sacar gente con mascarillas, pero lo único que estás contando es la cotidianidad probablemente de lo que está pasando, pero sí que dentro de unos años se podrá reconstruir historia, es decir, no sé, como Estallido. No digo que Estallido sea una gran película, pero es una película que impacta bastante, ¿no? Y bastante relacionada con esto. Entonces yo creo que dentro de unos años sí que se van a hacer grandes películas o grandes series de televisión. Y lo del plano secuencia, es verdad que a veces vemos los planos secuencia como los pastorcitos de Fátima ver a la Virgen. ¡Ay, un plano secuencia!, ¿no? Como pasó en True Detective, ¿no? En aquel episodio de la primera temporada de True Detective. Es verdad que tiene mucha fuerza. Y es verdad que en un episodio de 22 segundos es más fácil hacer el plano secuencia, es decir, que sí que tiene un poco de oye, os voy a sorprender con un plano secuencia, y es verdad que impacta mucho al espectador, eso es cierto. Yo propondría o establecería una ley que dijera que si quieres rodar con un plano secuencia, solo puedes hacerlo con una cámara de 1940, que sea como un armario enorme y con bobinas, porque claro, ahora es una peste el plano secuencia. Quiero decir, el plano secuencia ha pasado de ser un elemento narrativo muy cuidadoso, como solo al alcance de Orson Welles, sí, es verdad, o Hitchcock, que lo trampeaba también, quiero decir, que ni siquiera hacía planos secuencias. Está totalmente trampeado por todas partes, ¿no? Pero solo al alcance de grandes maestros. Ahora cualquier proyecto de fin de curso de cualquier escuela de cine incluye un plano secuencia de media hora, quiero decir, porque ahora coges una camarita así y lo haces, quiero decir, técnicamente. O sea, el problema es la dificultad es de concepción y de composición, pero técnicamente es relativamente fácil, ¿no? Es coreografiar y demás. Entonces, yo creo que se abusa mucho del plano secuencia. Creo que es un recurso que debería limitarse a momentos muy exquisitos, porque es verdad que a mí me termina agotando. A mí como espectador me agota. Es decir, no me parece un recurso ya muy trepidante por muy visto. Y creo que el colapso hubiera mejorado con una narrativa quizá un poquito más convencional, en ese sentido, con unos recursos narrativos un poquito más convencionales, ¿no? En ese sentido es una virguería que para mí no añade mayor, no le añade significado, no le da capas a la historia, ¿no? Y yo creo que los recursos narrativos no están para demostrar lo bien que has aprendido en la escuela de cine, sino que están para contar bien la historia, están al servicio de la historia. Y en este caso no estoy seguro de que esté tan al servicio de la historia. Pero no me hagas caso porque yo soy muy crítico con el colapso, entonces mi opinión no cuenta en este caso. En cuanto a cómo se va a reflejar la pandemia, mi idea es que se va a reflejar de forma muy sutil y muy ambiental y muy de fondo. Quiero decir, se usará como un recurso casi para contextualizar una historia. Veremos dentro de 10 años que usan una mascarilla o tal, para que sepamos que la historia transcurre en el año 2020 o principio de 2021, para que la situemos un poco en el tiempo, pero no será un elemento central de la historia. Es decir, no será como casi una anécdota, porque creo que será un ruido de fondo, como una especie de atrezzo de época. Y espero, eso sí que lo deseo, espero que nos cuenten lo que no nos han contado. Es decir, y no me pongo conspiranoico, no estoy con la pandemia, todas esas historias de cómo se ha vivido todo esto en África, que no sabemos cómo se ha vivido, no sabemos cómo se ha vivido en muchos sitios, no sabemos cómo muchas tragedias y muchos dramas íntimos que se nos han hurtado, y muchas historias que son totalmente marginales y que en este momento no están en el horizonte de la crónica del día a día, y que seguramente pues, nos dirán muchas cosas de esta época, ¿no? Y que creo que los narradores irán a buscar lo esencial en lo marginal, en todo aquello que ahora mismo no vemos y que no aparece nunca en ningún periódico, no aparece nunca en ningún sitio, ¿no? Yo creo que irá la cosa por ahí. Espero, vamos, ese es mi deseo. Es más que creo, un espero. ¿Hay alguna pregunta más? Mira que hay un señor al fondo. Señora, perdón. Hola, yo
también voy a hacer dos. Ya, pues, la primera, en esto que habéis dicho de que estos son distopías de sociedades de pijos, teniendo en cuenta que hay muchos lugares en el mundo donde estas carencias que hemos visto son casi cotidianas, en esas sociedades, si pudieran plantearse una ficción distópica, ¿qué es lo que harían? Y la segunda es, ¿cómo consideráis como precursora de ficciones distópicas la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento? Pues la Biblia cuenta el futuro, pero también cuenta el pasado. Quiero decir, también, y las mayores burradas se supone que son cosas del pasado, ¿no? De cuando Dios inunda toda la tierra y demás. Es que está todo contado en la Biblia. Sí. Es decir, todas las burradas que se te puedan ocurrir, cualquier burrada está en el Antiguo Testamento. Es decir, está ya todo. Está hasta el fin del mundo. Está todo bien cerrado. Además es un relato muy bien hilado, porque ya te cierra y no queda posibilidad de segunda parte. O sea, la virguería no es el plano secuencia, la virguería es escribir el Nuevo Testamento, después de un relato tan bien cerrado como el Antiguo Testamento, que ya no dejaba ningún espacio, que termina con el Apocalipsis de San Juan, ¿no? Yo no sé qué distopía se puede imaginar una sociedad que ya vive en su propio colapso, ¿no? Pero creo que solo hay que echar un vistazo a lo que se cuentan. Desde luego, creo que las fantasías de fin del mundo requieren un mundo que destruir. Si no tienes nada que destruir, no fantaseas con destruir lo que ya tienes. Es un género que no existe, no se da. Es un género que propio de pijos, propio de primer mundo, ¿no? Propio del mundo en el que vivimos. El folclore y las historias y la cultura popular de los lugares que nosotros consideramos como distópicos es mucho más alegre, naif, banal. Creo que no hay lugar para pensar en destrucciones más allá de lo que te encuentras día a día, ¿no? Creo que, en fin, en general son universos muy distintos. No entra dentro del marco narrativo, ¿no? Que se suele ver, o al menos creo hasta donde yo acierto a adivinar. Con respecto a lo de la Biblia, la propia Margaret Atwood dijo que se había inspirado, cuando escribió la novela, se había inspirado en la Biblia, es decir, en la historia de Jacob. O sea que esa historia viene de la Biblia y de una persona culta, evidentemente, que sabe aprovecharla para exagerarla. Y en cuanto a las distopías, no lo sé, pues que de pronto desaparezcan los traficantes a los que les pagas 4.000 euros para que te traigan a Europa. Seguramente si desaparecen les parecerá mal y les parecerá una distopía y una cosa horrible, ¿no? Y una catástrofe. O que desaparezca, yo qué sé, el trigo, el maíz, sé que los ríos, comer, o sea, sí, una cosa mínima, pero claro, eso es poco ficcionable para que interese a alguien, ¿no? Es decir, porque cuando no tienen nada, ¿qué te van a quitar? Sí, el problema es que nosotros tenemos muchas cosas. Claro. Hay aquí ha sido... Bueno, lo cierto es que yo también iba a hablar de la Biblia, me he quedado alucinada, he dicho, madre mía, qué conexión tenemos aquí en la sala, qué pasada. Bueno, yo lo que iba a comentar también es, además de distopías, si pueden existir las retrodistopías, es decir, ¿no? The Man, The High Castle, queda por hecho que si Hitler hubiera ganado, no como se hubieran repartido Estados Unidos, bueno, ¿eso se puede entender como una retrodistopía, simplemente como una distopía? Se llaman ucronías, es una transformación, sí, es una transformación de la historia, es qué hubiera pasado si partiendo de un hecho histórico desvías el curso del tiempo. Claro, ¿no? Contrafactual. La historia alternativa. De Philip Roth con Lindbergh, si Lindbergh hubiera ganado a Roosevelt en las elecciones. Contrafáctico o contrafactual también. Sí, como líneas del tiempo paralelas, ¿no? En qué momento... Pero eso en política se hace mucho también. O sea, las políticas... Muchas ideologías políticas juegan a lo contrafactual, juegan a pensar ¿y qué pasaría si en lugar de los liberales hubieran ganado los carlistas? ¿No? O sea, te planteas en qué momento, muchas ideologías políticas se plantean en qué momento se jodió el Perú, ¿no? Intentan buscar el momento de quiebre en el que todo se fue a la mierda
y el mundo fue por el lado distinto al que la propia ideología le gustaría. Entonces identifican ese lugar, ese punto de la historia y trazan un relato alternativo que luego convierten en programa electoral y se van a las elecciones con él. Quiero decir, pero lo contrafáctico también existe en la política. De hecho, buena parte de la política está basada en esa idea de que la historia podía haber sido de otro modo, a como eso, y rechazamos el modo en el que la historia ha sucedido, ¿no? Es una forma de rechazar, una pataleta contra la historia. Pero en lugar de hacerlo, en lugar de llevarlo a la literatura, pues se lleva al Parlamento. Quiero decir, es una forma distinta. Y voy a decir una cosa respecto a esto, que es que la ciencia ficción, que sí que se adelanta, porque lo que vemos en televisión normalmente está basado, esto es una novela, por ejemplo, de Philip K. Dick. En novelas, en la ciencia ficción hay una corriente ahora mismo que es el retrofuturismo, y esto yo creo que no vamos a tardar en verlo en televisión también, que es cuando las ciudades desaparezcan y vuelva a la selva, a las ciudades, que es lo que pasa en los videojuegos ya, cómo se vive en una sociedad que es a la vez edad media o edad incluso prehistórica y futuro, ¿no? O sea, eso ahora mismo es una tendencia Bueno, y hay un pseudo retrofuturismo muy interesante que es el steampunk. Sí, eso es el steampunk es cómo sería el mundo si hubiera desarrollado a través del vapor, sí. y tuviéramos toda una estética victoriana, ¿no? Y, todavía tuviéramos sífilis y esas cosas. Y ya que eres destripador. Claro. Total. Bueno, hay que cerrar ya. No sé si hay alguien más muy rápido, pero tenemos que cerrar porque con los toques de queda. ¿Alguien más? Rápido, una pregunta última. Esta cosa nueva, que hay toque de queda. Toque de queda, así que estamos en la distopía ahora mismo todo. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias Rosa, gracias Sergio, ha sido genial. Y nada, y a ver qué pasa. Yo sí que creo que habrá un filón ahora en el tema distópico. Va a haber más cosas como el colapso. Estoy convencida que se deben estar produciendo. Porque vamos, o sea, es lo que queremos, ver otras formas de futuro, yo creo. Gracias a todos por venir y sigue el festival. Gracias. Jaun-Andreok, gogoratu, zuen eserlekuetan egon aretoko arduradunak esan arte. Por favor, permanezcan en sus asientos hasta que el personal de sala se lo indique. Mila esker.